Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Hoy nos vamos a dedicar básicamente a calcular esta integral. Lo que pasa es que tenemos un pequeño problema, y es que esta integral no existe. La razón es porque este denominador tiene dos puntos, x igual a b y x igual a menos b, que hacen que este integrando tienda a infinito, y por tanto esto no está acotado, y por tanto no tiene sentido hacer esta integral, porque no converge. Claro, dicho así, pues no parece muy alentador hacer esta integral. Pero tenemos que hacerla porque esta integral aparece en el cálculo de la función de Green de Feynman, que luego se va a convertir en el propagador de la teoría cuántica de campos. Luego no tenemos alternativa, tenemos que intentar hacer esta integral de alguna manera. Y de hecho esto ya es un problema bastante conocido, que tiene que ver con que cuando una integral no converge, siempre podemos inventarnos algo así como el valor principal de la integral, el valor principal de Cauchy de la integral, que consiste en deformar el contorno con unas pequeñas circunferencias de radio epsilon y luego hacer tender epsilon a cero. Y si resulta que ese límite existe, entonces obtenemos un valor de la integral que tiene bastante coherencia y sentido. Bueno, eso por un lado. Luego hay otra, lo que podemos llamar prescripción, que es la prescripción de Feynman, o también podemos decir que es una técnica de regularización. Y esa es la que vamos a adoptar nosotros. Igualmente también explicaré lo del valor principal. Y más importante que todo eso, os mostraré también en el vídeo un error que cometí justamente al hacer este vídeo. Que como algunos de vosotros ya sabéis, subí el vídeo y uno de vosotros me dijo: cuidado que te has dejado ahí un residuo. Bueno, me he dejado un factor y fue como los accidentes de avión, una cadena de errores y de despistes que al final hicieron que el resultado fuera correcto y por tanto pasó totalmente desapercibido para mí. Suerte que estáis ahí avisando de las cosas. De nuevo, gracias Francisco a suscriptor que me hizo ver el pequeño error. Y de ese error pues he aprendido muchísimo y de eso es también de lo que voy a hablar en este capítulo. Y como algún suscriptor ha dicho, efectivamente hay muchos estudiantes de física que intercambian dudas en una página que se llama physicsexchange.com y ahí pues cada 2×3 pues suele surgir la misma duda que voy a intentar resolver en este capítulo. Bueno, no me enrollo más y vamos al lío. Os tengo que decir que esto ya lo hicimos en el capítulo 16, bueno, esta integral no, pero cosas parecidas ya lo hicimos en el capítulo 16 del curso de teoría cuántica de campos. Aquí lo tenéis, capítulo 16. En este capítulo hicimos lo que se llama la fórmula integral de Cauchy y luego en el capítulo 17 hicimos alguna pequeña variación de la fórmula integral de Cauchy para los casos en los que los polos están en el eje real y entonces hay que definir lo que se llama la parte principal de una integral. Así que os aconsejo con mucho fervor y mucho ánimo que le echéis un vistazo al capítulo 16 y 17 porque empiezo como siempre desde cero, sobre todo si no te acuerdas de nada de la integración de variable compleja. Si más o menos te acuerdas de qué va todo, pues sigue viendo este capítulo y sin ningún problema. Bueno, antes de empezar tengo que deciros unas cosas rápidas, rapidísimas, y es que vamos a dividir este capítulo en dos trozos. El trozo más importante va a ser este de la derecha y el que voy a ir más rápido es el de la parte principal. Básicamente porque la parte principal no lo vamos a usar en adelante. Pero sí que es importante para señalar un concepto que precisamente es el error que cometí. Y el concepto, que voy a insistir bastante porque es importante, es que si tenemos una singularidad o un polo en algún sitio y decidimos esquivarlo, por ejemplo por arriba, pues algo parecido se puede hacer en esta regularización de la derecha y quizá lo que podemos hacer es no deformar el contorno. En este caso, como ha ido hacia afuera, pues significa que lo bajemos. Claro, ¿dónde está el error que cometí? Pues pensar que esto es equivalente y resulta que no lo es. Pero déjame deciros, sin nombrar el sujeto en cuestión porque no sería muy ético. O sea, normalmente cuando hago algún tipo de cálculo y tal, pues siempre voy a fuentes, a más de una fuente para comprobar que lo que estoy haciendo pues es correcto y no me he equivocado, ¿no? Y entonces miré en varios sitios y había uno especialmente que me gustaba,
que es precisamente el PDF este, que es Feynman Propagator of a Scalar Field, ¿no? Vale, esto está publicado por un profesor de la Universidad de Texas que tiene el doctorado, y además sus campos de interés son supersimetría, teoría de cuerdas y dualidad en cuerdas, aparte de holografía, es decir, temas top de la investigación actual en física teórica. Bueno, pues este señor tiene este PDF, como muchos otros, y uno pues va bajando para abajo y de repente se encuentra con esto, diciendo esta frase de aquí, que equivalentemente podemos dejar el polo real, pero deformando el contorno de integración un poquito más lejos del eje real, para que pueda esquivar, digamos, el polo, o sea, esto. Y dice que esto es equivalente a no deformar el contorno y bajar el polo. O sea, eso lo está diciendo este hombre, digamos, ¿no? Pues yo, pues me lo he creído, digamos, ¿no? Si lo dicen tanto en sitios con gente tan importante, en libros de texto y tal, pues es que tiene que ser verdad. Ojo, no es que los libros de texto lo digan, digamos, los libros de texto van directamente a subir y bajar los índices, y sí que es cierto que no hay tantos libros de texto que digan que esto es lo mismo que esto. Eso es cierto. Pero en concreto, pues este señor sí que lo dice. O sea que esto es una gran lección, no solo para vosotros, sino que para mí también. Es algo que normalmente me digo a mí mismo, pero a veces se me olvida, y creo que es bueno recordarse que en principio no hay que fiarse al 100% de nada, ni siquiera de uno mismo. Siempre hay que estar comprobando y haciéndose la pregunta, ¿realmente esto es así? ¿Seguro que lo has entendido? ¿No deberías comprobarlo? Etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a empezar este vídeo corregido de una manera ligeramente diferente, y es más que nada para ir más rápido después. Vamos a empezar definiendo residuo, y esto se define de la siguiente manera. Pongamos que tenemos una cierta función y que tiene en algún cierto punto, z0, tiene un polo de orden n. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, imaginad que digo z al cuadrado más 1 entre z menos 2 y z menos 3 a la 4, por ejemplo. Imaginad que la función fuera esta. Vale, pues fijaos que para saber los polos, o la definición de polo, es básicamente los valores z0 que hacen 0 el denominador. Y claramente, en este caso, pues hace 0 el 2 y el 3, por ejemplo. Lo que pasa es que el 2, al estar elevado a 1, este binomio, pues diremos que el orden del polo es igual a 1, y este señor, como está elevado a 4, pues el orden de ese polo será 4, ¿vale? Bueno, esto no es una definición rigurosa, pero por lo menos ya veis un poco, porque si no habría que entrar en más detalles, pero bueno, así veis un poco lo que significa. Pues bien, se define residuo de la función f de z en un punto, en un polo z0 de orden n, como el límite cuando z tiende a z0 de 1 partido n menos 1 factorial y la derivada n menos 1 de z menos z0 elevado a n por la función. Entonces vamos a poner en práctica esta definición con nuestra función. Nuestra función f de z, definida como menos e elevado a menos i a... Bueno, vamos a imaginar que hacemos la extensión al plano complejo y que simplemente vamos a sustituir las x por z. Es decir, hacemos extensible esta función a todos los complejos. Por lo tanto, nuestra función ahora extendida en todos los números complejos, en todo el plano complejo, será esta de aquí. Y claramente, si igualamos el denominador a 0, esto nos va a salir, vamos a llamar por ejemplo z1 igual a b y z2, por poner algún nombre, a menos b. Fantástico. Eso significa que en realidad este polinomio lo podemos poner como 1, porque es el número que acompaña a z al cuadrado, por z menos el primer polo, por z menos el segundo polo, o sea, más,
Y entonces podemos sustituir esa expresión aquí. Perfecto. Y como ambos están elevados a 1, en los dos casos n es igual a 1. Y eso significa que esta fórmula se simplifica enormemente, porque al ser n igual a 1, pues 1 menos 1 es 0, 0 factorial es 1. Aquí dice que hagamos la derivada 1 menos 1, o sea, la derivada 0, es decir, que no derivemos. Por tanto, esto se va. Así que nos queda esta expresión. Para los dos casos la n es igual a 1, por tanto esto ya tampoco está. Voy a borrar esto porque ya no lo vamos a utilizar más, al menos en este capítulo. Y para el tipo de polos que tenemos en esta integral, pues esta es la fórmula que tenemos que hacer servir. Así que lo hacemos. Cuando estemos en el polo B, significa que aquí tenemos que poner una B, aquí tenemos que poner una B y aquí tenemos que sustituir la función, o sea, esto. Entonces, este binomio se cancela con este binomio y hacer el límite en este caso significa simplemente sustituir, por cierto, que no lo he cambiado, por B, porque lo estamos calculando en B. Así que el resultado de esta integral será esto dividido entre esto, pero cambiando la z por b. Y aquí también. Perfecto. Por lo tanto, en z igual a b, el residuo es igual a e elevado a menos i a b dividido entre 2b. Muy bien. Y si ahora calculamos el residuo, pero no en b, sino en menos b, pues entonces hay que poner menos b, y aquí también habría que poner menos b. O sea, z menos el polo. Y como el polo también tiene otro menos, pues al final esto se convierte en un más. Por lo tanto, no es este el que se tacha, sino ahora el que se tacha es el otro. Por tanto, si ahora sustituimos menos b aquí arriba, pues nos va a quedar e elevado a menos menos, por tanto más, y a b dividido entre menos b, por tanto menos 2b. Así que si estamos en el polo menos b, el residuo es este de aquí. Perfecto, pues aparcamos esta información por aquí. Vale, ¿qué más información necesitamos? Bueno, si estamos en el plano complejo y tenemos un polo aquí y decidimos hacer un contorno que rodee el polo y que vaya en el sentido contrario a las agujas del reloj, pues entonces esta integral por el contorno, gamma por ejemplo, por el teorema de los residuos va a ser igual a 2pi, insisto, si estamos yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, si no sería menos, por la suma de residuos internos, o sea, que estén dentro del contorno. Vale, vamos a almacenar esta información por aquí abajo, que luego la utilizaremos, y un pequeño dibujito para acordarnos. Puede tener un polo o dos polos y tal. Digamos, estos serían los polos que habría que poner aquí. Y si tiene, por ejemplo, polos por ahí fuera, pues esos que son verdes, pues esos no cuentan para nada. Y tenemos que dar por hecho que estamos yendo en contra de las agujas del reloj, porque si no tenemos que poner un menos. ¿Vale? Así que si queréis puedo ponerlo aquí para acordarnos. Será un más si va así y será un menos si va al contrario. Vale. Y nos falta otro pequeño teorema, que es básicamente la base del fallo que tuve el otro día. Ayer, para ser más exactos. Vale. Si tenemos un polo y lo rodeamos con un arco de circunferencia, en este sentido, por ejemplo, y lo rodeamos con una circunferencia de radio epsilon, y luego vamos a hacer el límite cuando epsilon tiende a 0, siendo la epsilon en todo momento positivo, porque es un radio, vale, pues la integral sobre este contorno, déjame poner esto por aquí, pues bien, la integral sobre este contorno de una cierta función f de z que tiene justamente un polo aquí en ese punto, pues va a ser igual a, fijaos que como va en sentido igual que las agujas del reloj, eso significa que tenemos que poner un menos. Como está haciendo solo media vuelta, pondremos pi,
y multiplicaremos, que esto fue lo que me despisté y no lo hice, multiplicaremos por el residuo de esta función en el polo en cuestión. Y si resulta que lo recorriéramos en sentido contrario, entonces sería un más. Tanto si vamos por arriba como por abajo. Quiero decir que eso también vale, por ejemplo, si hacemos así o hacemos así. También sería pi por el residuo, y en este caso, como iríamos en contra de las agujas del reloj, significa que el signo que tendríamos que coger aquí sería un más, y este por ir a favor de las agujas del reloj sería un menos. Me refiero a estos signos de aquí, ¿eh? Así que permitidme que lo ponga un poco mejor esto, que es simplemente poner aquí signo. Igual puedo decir esto: positivo si va así, negativo si va así. Vale, pues esto era la otra información importante que necesitamos. Vale, pues esto sería la otra información, y yo diría ya que tenemos todas las piezas para abarcar el problema, y de hecho tenemos todas las piezas hechas de tal manera que esto pues va a ser más o menos coser y cantar. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora es hablar de la parte principal. Es decir, que no voy a hablar ahora mismo, lo haré dentro de unos minutos, no voy a hablar de la prescripción de Feynman. Bueno, digo parte principal o sea, ¿por qué tengo que decir esto? Os recuerdo que tengo que decir esto porque es que esta integral no existe. Así que lo que vamos a hacer es hacer algún invento, pues para que le demos sentido o asociemos un número a esta integral de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger el plano complejo y vamos a situar los polos de esta función donde están. Uno en z o, si queréis, x igual a b, y el otro en x igual a menos b. Y ahora lo que vamos a hacer es considerar un contorno que vaya por aquí, que rodee este polo, que luego siga por aquí, que luego siga por aquí, rodee este polo, luego llegue hasta aquí y que haga una semicircunferencia hasta llegar aquí. Y este punto vamos a llamarle momentáneamente R y a este menos R, y luego haremos tender, lo apunto por aquí, R a infinito, para poder conseguir estos infinitos que hay aquí en la integral azul. Entonces, el sentido que vamos a hacer para este contorno tiene que ser este, de manera que estemos yendo desde la izquierda hasta la derecha, que es el sentido en el que va esta integral, desde la izquierda hasta la derecha. Y por tanto, estos señores, como tendrán este sentido, significa que están yendo a favor de las agujas del reloj, y por tanto, eso significa que vamos a tener que poner un menos, igual que estoy señalando aquí ahora. Muy bien. Vamos en este caso concreto, que si queréis podemos denominar como el caso A, por ejemplo, o caso 1 o caso PP, si queréis, el nombre que sea. Vamos a ver cuánto daría la integral, o mejor dicho, la parte principal de esa integral en este contorno. Por un lado, dado que estamos hablando de un contorno que está en el plano complejo, entonces lo que tenemos que hacer es coger esta integral y decir, bueno, pues esta integral, me refiero a esta de aquí, a lo largo de todo el contorno, todo, pues si aplicamos el teorema de los residuos, o sea, este de aquí, lo que nos va a decir es que tendríamos que poner que un 2pi y poner luego multiplicado por la suma de los residuos. Pero cuidado, los residuos internos. Y como estos puntitos están fuera del contorno, pues entonces no hay nadie. Así que esta integral da 0. Para este caso A, digamos. Vale, muy bien. Pero esta integral, aparte de ser 0, también la podemos descomponer en trozos. Entonces tendremos un trozo que sería, digamos, este y este, que es lo que tiene que ver con nuestra integral. Fijaos que al estar yendo por el eje real, pues tiene sentido que aquí haya una x, y sí que es verdad que esta integral va desde menos r hasta r, pero como haremos luego el límite a infinito, pues se convertirá en menos infinito a infinito. O sea que la integral que nos interesa sería esta. Pues bien, vamos a poner el contorno como suma de contornos. Vamos a llamar a la línea amarilla y, bueno, a esa integral quiero decir, que es la integral que nos va a interesar. Y esta integral será la parte principal o el valor principal de la integral. Vale. Luego tendremos la integral
por el pequeño semicírculo, este de aquí, luego volveremos a tener esta integral con este otro pequeño semicírculo y luego tendremos la integral del semicírculo grande que va por aquí. Y todas estas integrales sumadas tienen que dar 0. Vale, este pequeño semicírculo está rodeando el polo menos b y este pequeño semicírculo está rodeando al polo b. Así que entonces tendremos que esto será igual a la integral que estamos buscando más esta integral. Y como tenemos ya nuestro teorema para este tipo de cosas, diremos, bueno, como está rodeándolo en este sentido, eso significa que tenemos que poner un menos. Como está rodeando solo con media circunferencia, tenemos que poner pi y luego tenemos que poner el residuo de la función en ese punto, pero ya lo tenemos calculado, es este de aquí, e elevado a i a b entre menos 2b, ¿vale? He mirado aquí. Seguimos. Ahora vamos a hablar del polo en b, de este pequeño semicírculo, y también lo está recorriendo en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto significa que va a haber un menos, por lo tanto menos pi i, y ahora tenemos que poner el residuo en b, por tanto miramos aquí. Y finalmente nos queda esta integral por esta semicircunferencia grande, por así decir. Y esto tiene que ser igual a 0. Vale, ¿qué ocurre con esta integral? Bueno, fijaos que el término e elevado a menos i a z, este que está aquí arriba, cuando esté evaluado en alguno de estos puntos de la circunferencia esta de aquí, pues tendrá una pinta así, e elevado a menos i a, y esta z pues será algo así como r por coseno de teta más i seno de teta, y esto se puede poner como e elevado a menos i a r coseno de teta por e elevado a i por i es menos 1, con este menos es más, a r seno de teta. Como el ángulo recorrido por esta señora, que es teta, va desde 0 hasta pi, entonces el seno es positivo para ese rango de ángulos. La r es positiva. Por lo tanto, solo si esta a fuera negativa, entonces aquí daría algo negativo. Así que necesitamos que la a sea negativa para que cuando hagamos tender r a infinito, con este menos que tendría supuestamente la a, pues haría que fuera del estilo e elevado a menos infinito, que tendería a 0 y haría que esta integral se anulara. Por lo tanto, necesitamos para este tipo de contorno que la a sea negativa. Lo he hecho un poco rápido porque esto ya también lo dije con detalle en el vídeo que os he recomendado. Perfecto, por tanto, juntando todas las piezas, bueno, y cuidado, os recuerdo que aquí ha involucrado un límite cuando epsilon tiende a 0 y también ha involucrado un límite cuando r tiende a infinito. Solo cuando epsilon tiende a 0 podemos decir estos resultados y solo cuando r tiende a infinito podemos decir que esto se va a 0. Esto es importante. Aparte de que a sea negativo, claro. Muy bien, entonces vamos a despejar de aquí lo que nos interesa, que es nuestra i mayúscula amarilla. Vale, esta i pues va a ser igual a... Bueno, aquí podemos tachar este menos y esto se convierte en un más y esto es un menos. Por lo tanto, este señor de aquí va a pasar sumando y este señor restando. Vale, y esto que ahora lo simplifico un poco, o sea, esta expresión es la parte principal o el valor principal de la integral desde menos infinito hasta infinito de e elevado a menos i a x entre x al cuadrado menos b al cuadrado de x. ¿Vale? Por tanto, ya veis lo que significa hacer la parte principal de una integral, que consiste, repito de nuevo porque es importante, hacer tender esta r y esta, por supuesto, a infinito y hacer tender epsilon a 0. Y si existe el límite, pues está bien definido y entonces otorgamos a esta integral este valor. Vale, vamos a simplificar esto un momentito. Esto podemos sacar factor común pi i partido 2b
y nos queda e elevado a menos i a b menos e i a b. Si desarrollamos con Euler, pues esto es coseno de AB menos I seno de AB, y esta señora es coseno de AB más I seno de AB. Pero como tiene un menos, pues pongo ya aquí el menos y el menos, y entonces vemos que esta parte se va con esta parte y que nos queda menos 2i seno. Menos 2i el seno de AB, y tendremos que esta i con esta i es menos 1, que con este menos es más, y este 2 se va con este 2. O sea que nos queda pi partido b seno de AB. Perfecto. Así que cuando tengamos este contorno con la a negativa, la parte principal de esta integral da esto de aquí. Así que lo apunto por aquí. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasaría si la a es positiva? Vale, si la a es positiva, entonces significa que ahora estamos en el caso B, en el sentido de que ahora tenemos que cerrar el circuito por aquí abajo. Si la a ahora es positiva. ¿Y por qué? Pues porque se puede argumentar que ahora es esta la integral que se irá a cero cuando hagamos todo el asunto, ¿vale? Y la manera de argumentarlo es muy similar a lo de antes, lo podéis comprobar en casa para convenceros. Y ahora vamos a ir más rápido porque ya tenemos más soltura. Por un lado tendremos que la integral completa de todo el circuito va a ser igual a, por el teorema de los residuos, pues 2pi, y ahora tendremos este polo y este polo que estarían dentro. Por tanto, hay que poner el residuo de uno más el residuo de otro, y los residuos los tenemos calculados aquí, por tanto será e elevado a menos i a b entre 2b, este menos lo pongo aquí, y si saco este menos fuera y este 2b, pues me queda e elevado a i a b menos e elevado a menos i a b, y si divido entre 2i y multiplico por 2i, entonces esto es la definición de seno de AB. Así que cambio esto por el seno. Este 2 se va con este 2. Este 2 lo pongo aquí. Y i por i da menos 1, que con este menos se va. Perfecto. Por lo tanto, la integral completa en este caso da 2pi b seno AB. Muy bien. Vamos ahora a hacerla por trocitos y básicamente pues tendremos el trozo amarillo como antes, y luego tendremos los trocitos, las pequeñas semicircunferencias, esas dos, y aplicamos la misma historia. Las dos van en sentido de las agujas del reloj, por tanto las dos tendrán menos pi i, y simplemente hay que poner como antes pues los residuos. La de menos b es e elevado a i a b entre menos 2b, y la de b es lo mismo pero con un menos aquí y un 2b aquí. Y de nuevo la integral que va por aquí va a ser 0 cuando hagamos tender r a infinito. Por tanto ya ni la ponemos. Y esto, que es toda la integral desglosada por fragmentos o por trozos, como hemos visto, tiene que ser igual a la integral total. Por tanto, todo esto tiene que ser igual a esto. Así que vamos a despejar y tendremos que la i que estamos buscando va a ser igual a 2pi entre b por el seno de AB. Y ahora esto que es menos menos, por tanto es más, pasa al otro lado menos, y esto que es menos pasa al otro lado más. Vale, vamos a mirar qué es esto de aquí. Vale, vamos a sacar factor común pi i partido 2b, y entonces nos va a quedar e elevado a menos i a b menos e elevado a i a b. Este 2 lo voy a poner aquí dentro, esta i la voy a bajar aquí abajo cambiada de signo, y ahora que está abajo la pongo aquí al lado del 2, y este menos aprovecho para entrarlo dentro, y por tanto esto de aquí es
pi partido b seno de AB. Por lo tanto, esto da 2pi b seno menos pi b seno, pues al final da pi b seno. Así que lo apunto y copio el mismo resultado porque da lo mismo. Y esto no deja de ser curioso, ¿verdad? Bueno, esto es una de las razones por las cuales está bien definido este valor principal, porque vayas escogiendo el contorno que cojas, pues va dando lo mismo. Fijaos que lo que hemos hecho hasta ahora es este contorno si A es negativo, este contorno si A es positivo, y resulta que nos da la misma cosa, pi partido b seno de AB. Vale, pues tened presente que si en vez de coger esto, cogiéramos este para A negativo y cogiéramos este otro para A positivo, también daría lo mismo. Pero añado todas las posibilidades. Fijaos, tanto si es arriba arriba como abajo abajo, como arriba abajo o abajo arriba, y tanto si es decir, semicírculo arriba o abajo, arriba abajo, etcétera, etcétera, o sea, todas las combinaciones, todas dan pi partido b seno de AB. Así que sacamos la conclusión de que esta integral azul, a pesar de que no existe, estrictamente hablando, el valor principal de Cauchy, o la parte principal de esta integral, definida de la manera que he dicho, haciendo r infinito, epsilon a 0, esquivando, bla, 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 resulta que tiene un único valor para todos los contornos que rodeen a los polos. Y tanto si la A es positiva como la A es negativa, esto da algo en el sentido de que no da 0, sino que da algo. Pues bien, precisamente por el hecho de que cuando A cambie de signo esto no dé 0, es la razón por la cual este valor principal no nos sirve de cara a estudiar fenómenos de la electrodinámica clásica o la teoría cuántica de campos. Y es donde entra en juego, bueno, no Feynman, o sea, primero entró en juego, no sé si fue, ahora no recuerdo quién fue la primera persona que hizo eso, pero bueno, los primeros físicos que hicieron eso, para estudiar la propagación de las ondas e intentaron calcular la función de Green, se encontraron que si calculaban esta integral que va a salir, ya lo veréis en el capítulo siguiente, si calculaban la parte principal, esto no reproducía los fenómenos físicos. Esto no tenéis por qué verlo ahora porque esto simplemente es una integral que no se sabe dónde viene ni se sabe lo que significa la A ni la B. Insisto que le daremos sentido en el capítulo siguiente. Pero os puedo decir que para que esta integral, cuando la tratemos bien, tiene que cumplir que para A, por ejemplo, positivo, pues que dé algo y que para A negativo, pues dé 0, o al revés. Y eso es lo que va a querer decir las funciones de Green retardadas o avanzadas. Pero resultó que ni siquiera eso, que funcionaba perfectamente bien en la electrodinámica clásica, pues eso no funcionaba bien en la teoría cuántica de campos. Y fue precisamente Feynman, creo que, no sé bien la historia, si alguien la sabe, por favor que la cuente en los comentarios, pero creo o tengo entendido que Feynman le propuso a Wheeler una mezcla entre funciones de Green retardadas y avanzadas para construir una nueva función de Green, que ahora se la conoce como la función de Green de Feynman, pues eso, que mezclara las dos. Y eso en esencia lo que va a querer decir es que habrá una causalidad, digamos, extraña, en el sentido de que el presente, que solo se puede ver afectado por el pasado, pues en teoría cuántica de campos el presente también se puede ver afectado por el futuro, y esto, aunque suponga una contradicción muy rara o algo muy extraño, se salva en el sentido de que a pesar de que eso ocurra mediante las partículas virtuales, no se puede transmitir información desde el futuro al pasado. Bueno, os estoy haciendo aquí un spoiler para que veáis la importancia que tiene todo este tipo de cosas. Y vuelvo a recalcar que mi error había sido, aquí lo digo para que no se olvide, mi error había sido que cuando había hecho este tipo de cosas, había dicho que la contribución de la integral en este punto era o pi o menos pi, y se me había olvidado poner la multiplicación por el residuo. Y las casualidades de la vida es que precisamente el hecho de que se me olvidara poner el residuo y por tanto se cancelara con esta de forma incorrecta, eso es equivalente a la prescripción de Feynman, sin yo saberlo. Pero bueno, de eso vamos a hablar enseguida, justo ahora, porque es lo más importante. ¿Qué hizo Feynman para poder conseguir la función de Green correcta para la teoría cuántica de campos? Así que vamos para allá.
Pues ahora sí, vamos a hablar ya por fin de la regularización de Feynman, o también llamado plus I epsilon prescription, ¿vale? Y voy a hacer directamente la de Feynman, que es la que nos va a interesar, pero haré alguna pequeña mención a, no sé si en este capítulo o en el siguiente, sobre la relación que hay entre esta prescripción y la de las funciones de Green avanzadas y retardadas de electrodinámica. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Vale, pues nada, el tema consiste, lo primero de todo es olvidarse de la parte principal. Es decir, aquí no vamos a hacer eso. Es decir, no vamos a hacer deformaciones del contorno. Entre otras cosas porque precisamente mi fallo me hizo notar que esto no es equivalente para nada a la prescripción de Feynman. Aquí lo que vamos a hacer es una definición totalmente nueva y aparentemente arbitraria, pero que va a servir muchísimo. Está claro que esta integral sigue teniendo los polos en los mismos sitios. Pues bien, lo que hay que hacer para regularizar es sustituir esta integral por otra completamente diferente. Total, estamos legitimados para eso porque es que esta integral no existe. Así que vamos a definir una parecida a esta que sí va a existir y además va a darle sentido a la física subyacente. Y lo que vamos a hacer es inventarnos una nueva función que tenga los polos fuera del eje real. Entonces, si escogiéramos la opción los dos polos arriba o los dos polos abajo, esta opción sería la opción de la electrodinámica clásica. Y esta opción no es la que vamos a hacer. La opción que vamos a hacer es la de Feynman, que consiste en coger este señor y subirlo un poco. Y este señor bajarlo. ¿Cuánto? Pues una pequeña distancia epsilon. Por lo tanto, este polo en realidad va a ser, bueno, esto recordemos que estaba en menos b, por tanto este polo va a ser menos b en cuanto a la parte real, más i epsilon. Y este polo pues va a ser b menos i epsilon. Por lo tanto, esta integral o esta función no puede ser la correcta porque esta tiene los polos en el eje real. Por tanto, esta ya no está y tenemos que inventarnos una nueva. ¿Cuál va a ser esa nueva? Bueno, pues tiene que ser lo más parecido a esta que sea posible, pero con los polos así. Así que lo que vamos a hacer primero de todo es ver cómo tendría que ser esto de aquí abajo, el denominador. Así que hacemos z menos uno de los polos multiplicado por z, pero con un menos aquí y evidentemente un más aquí. O sea, este polo de aquí. Y esto nos dará z por z, z al cuadrado, z por todo esto será z b menos i epsilon menos z por menos b más i epsilon y menos por menos más menos b más i epsilon por b menos i epsilon. O sea, z al cuadrado menos z factor común, b menos i epsilon menos b más i epsilon. Por lo tanto, esto se va a ir, pero bueno, ahora lo hacemos. Entonces, si sacamos un menos de aquí, del primero, por ejemplo, nos va a quedar menos b menos i epsilon, y que es exactamente lo mismo que aquí, por tanto al cuadrado. Vale, este señor se va con este señor se va con este, así que esto va a ser z al cuadrado menos el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, menos por menos es más, pero y al cuadrado es menos, menos dos veces el primero por el segundo, por tanto tendremos z al cuadrado menos b al cuadrado, menos con menos es más, y 2b epsilon, y menos con menos es más epsilon al cuadrado. Vale, como, bueno, no lo he dicho, pero me imagino que ya os imaginaréis que epsilon es un número infinitesimal que tendremos que hacer tender a cero. Por tanto, en conclusión, lo que vemos es que si modificamos nuestra función, bueno, y la implementamos ya al plano complejo, como e elevado a menos i por a por z, y aquí ponemos lo mismo que había antes, o sea, x cuadrado menos b cuadrado, pero pasado al mundo complejo, y le añadimos más i dos veces b
epsilon más epsilon al cuadrado, entonces tendremos que los polos estarán aquí. Pero como epsilon lo vamos a hacer tender a 0, por tanto es un número infinitesimal, podemos hacer la aproximación típica que hacemos siempre, que epsilon al cuadrado prácticamente será 0. Y podemos descartar este epsilon de aquí. Por tanto, de momento vamos a quitar esta función porque esta función ya no está. La vamos a sustituir por esta. Y ahora vamos a calcular los residuos en un momentito. Vale, empezamos por el residuo aquí y básicamente pues va a consistir en hacer el límite cuando z tienda, vamos a empezar por este, así que será menos b más i epsilon, y como estos polos tienen orden 1, pues entonces recordad que esta fórmula, tal como hicimos al principio de este capítulo, pues se va a quedar simplemente con la multiplicación de z menos el polo por la función. Y en esto aquí tenemos que tener en cuenta que epsilon al cuadrado es prácticamente 0, porque insisto que epsilon lo deberemos tender a 0 después de hacer esto. Vale, bueno, esto se puede ver fácilmente que es lo mismo que esto, es decir, la exponencial la podemos sacar fuera, pero por supuesto sustituyendo esta z por el polo. Digo esto porque lo que puede representar problemas o indeterminaciones en este límite es esta cantidad dividido entre esta, pero esto no representa ningún problema, una exponencial nunca puede ser 0, por eso que la sacamos de la ecuación y simplemente sustituimos la z por el polo y ahora solo tenemos que lidiar con esto de aquí. Entonces, si hacemos lo que hacemos cuando estamos en el colegio, que era básicamente intentar sustituir la z por lo que nos diga aquí, a ver qué pasa. Arriba claramente daría 0 y abajo, fijaos que cuando sustituya z, al hacer z al cuadrado, pues fijaos que nos va a quedar, bueno, tendríamos menos b más i epsilon, lo estoy sustituyendo en esta z, luego tendríamos menos b al cuadrado más i 2b epsilon, y esto de aquí sería cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, menos 2 veces el primero por el segundo, y esto exactamente igual, y esto se va con esto se va con esto, y nos queda menos epsilon al cuadrado, pero que en esta aproximación es 0. Por tanto, abajo también nos queda un 0, o sea, es una indeterminación del tipo 0, 0, así que aplicamos L'Hopital, que consiste en derivar arriba y derivar abajo. Por tanto, la derivada de lo de arriba, esto es una constante, por tanto la derivada de z es 1, y la derivada de lo de abajo con respecto de z pues es simplemente 2z, y el resto se va. Y ahora ya podemos sustituir z por esta historia, así que el límite nos va a quedar, bueno, nos va a quedar esto, que no se nos olvide, multiplicado por 1 entre 2 por z, pero z sustituyéndola por el polo. Vale, pues esto sería básicamente el residuo, y solo hemos tenido en cuenta que epsilon es un número infinitesimal. Pero para ir bien, tendríamos que hacer el límite cuando epsilon tiende a 0, que eso es la receta, y el límite cuando epsilon tiende a 0, pues es simplemente poner aquí un 0 y poner aquí un 0, y nos da e elevado a i a b entre menos 2b. Y si os acordáis, cuando teníamos este señor en el eje real y queríamos calcular el residuo, pues aparte del 2pi o del pi que correspondiera, el factor del residuo daba exactamente igual que este. Y tiene todo el sentido del mundo porque aquí no estamos hablando de ningún contorno ni nada de momento, por tanto solo estamos hablando del residuo, y esta epsilon es una cantidad muy pequeña, y esto es prácticamente como si estuviera aquí, por tanto era lógico que diera esto. Y por tanto, lo podéis hacer en casa como ejercicio si queréis, que si hiciéramos el residuo de este señor, pues va a dar lo mismo que cuando lo hemos hecho antes, cuando estaba en el eje real. Y el caso, en ese caso daba casi lo mismo que esto, pero daba un menos aquí, y aquí no había ningún signo menos. Ya digo, lo podéis comprobar en casa haciendo lo mismo que hemos hecho en este caso.
Perfecto. Por tanto, ya tenemos los residuos calculados. Y ahora simplemente vamos a hacer el contorno y vais a ver que se hace muchísimo más rápido que en el caso anterior. El contorno que vamos a seleccionar, bueno, depende, claro, exacto, perdóname que quiero ir con las prisas. Sí, vamos a considerar A negativo, de manera que entonces podremos seleccionar la parte de arriba del contorno y en vez de deformar ni hacer historias raras, pues tiramos línea recta, porque recordemos que uno de los polos está aquí y otro está aquí. Por tanto, al no tener polos en el camino, pues esto es muy fácil. Haríamos lo equivalente, o sea, menos R, R, o sea, todo igual. Esto, tal como hemos argumentado, va a dar 0 porque la A es negativa, o sea, todo igual. Lo que pasa es que al no tener deformaciones ni nada, todo eso ya no está y entonces diremos que nuestra integral, que recordad que nuestra integral se refiere a esto, a la integral que va desde menos infinito hasta infinito, esa es la que nos interesa. Bueno, pues esa integral amarilla más la integral sobre el semicírculo, que son los dos únicos trozos que hay aquí, tiene que ser igual al resultado de la integral completa, del contorno completo cerrado. Y como tiene un polo aquí, pues aplicamos el teorema de los residuos y decimos, bueno, pues eso será 2pi por la suma de residuos internos o interiores, que solo hay uno. Y como ya hemos calculado ese residuo, que lo tenemos aquí, pues simplemente pongo e elevado a i a b entre menos 2b. Esta integral, cuando hagamos el límite de r tendiendo a infinito, y por tanto ya tenemos nuestro resultado, la integral va a ser, tachamos estos doses y ponemos este menos aquí, por ejemplo. Por tanto, esta integral va a dar menos pi i partido b e elevado a i a b, si, insisto, la a es negativa. Pero, ¿y si la a es positiva? Bueno, pues más de lo mismo. Si la a es positiva, entonces este trozo no debemos cogerlo porque no convergerá a 0 y cerramos el contorno por aquí abajo. Estoy hablando ahora de a positivo. Perfecto, pues ahora hacemos la misma historia. Esta se va a ir a 0 y por tanto la integral sobre todo el circuito va a corresponder con la integral que estamos buscando. Y ahora lo único que tenemos que tener en cuenta es que este contorno está a favor de las agujas del reloj y por tanto eso significa que el teorema de los residuos ahora es menos 2pi por la suma de residuos interiores. Y solo tenemos este, así que pongo el residuo, que lo hemos calculado hace un momentito, elevado a menos i a b entre 2b y ya está. Así que esta integral será igual a este 2 se va con este 2, o sea que vamos a tener menos pi i b elevado a menos i a b si la a es positiva. Y este era el resultado del capítulo 43 que tuve que quitar. Precisamente, fijaos que coincide porque al no deformar el contorno, pues entonces no aparecen estos i, pi por el residuo o menos o más. O sea, no aparecen estos señores y entonces por eso no hay que modificar esto de aquí. Pero recordad que yo lo hice de forma incorrecta, porque insisto de nuevo, que no se olvide que yo me olvidé de estos residuos y casualmente esto se fue y por eso es equivalente a lo que estoy haciendo ahora. Pero no hagáis caso de eso. Bueno, como el vídeo está quitado, no os vais a confundir. O sea, para hacer lo de Feynman hay que hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Y es absolutamente correcto porque esto es una definición perfectamente válida. Y además que tiene consistencia física, como ya veremos. Bueno, y hay gente que le gusta poner esto de una forma un poco más compacta, y es lo último ya que hacemos hoy. Fijaos que aquí arriba hay una A sin ningún signo, o sea, un signo más, y aquí hay una A con el signo menos, ¿no? Por tanto, lo que vemos es que nos gustaría inventarnos una función que diera A si la A es negativa, tal como pone aquí, y que diera menos A si la A es positiva.
Bueno, pues resulta que la función que cumple esto es menos el valor absoluto de a. Por ejemplo, imaginad que a es igual a 4. Entonces vamos aquí y decimos, a ver, a es mayor que 0, 4, por lo tanto nos dará menos 4. Y si nos inventamos a igual a menos 4, por ejemplo, entonces a al ser menos 4 significa que cumple esto y por tanto da a, o sea, menos 4. Eso mirando aquí. Vamos a mirar aquí a ver si obtenemos los mismos resultados. Veamos. Si a es igual a 4, lo pongo aquí, el valor absoluto de 4 es 4, con el menos pues da menos 4, o sea que coincide con este. Bien. Y si a es igual a menos 4, mirando aquí, el valor absoluto de menos 4 es 4, que con este menos dará menos 4. O sea que fantástico. Por lo tanto, conclusión. Esta integral da menos pi y partido b elevado a menos i, voy a poner primero la b, y luego el valor absoluto de a. Vale. Y dejo como ejercicio que si en vez de poner aquí i2b epsilon, si pusiéramos solo epsilon, daría lo mismo. Básicamente lo que quiere decir esto, si pongo aquí epsilon, es que estos polos no se alejan epsilon, sino que se alejarán un factor epsilon prima, digamos. Pero lo importante es que ese epsilon prima luego lo vamos a hacer 0. Lo digo porque normalmente en los libros pues ponen más i epsilon en vez de lo que yo he puesto, que es como un poquito más elegante y además es que va a dar lo mismo. Así que os lo propongo como ejercicio que lo comprobéis. Y esta es la famosa prescripción de Feynman o I epsilon prescription, ¿no? O I epsilon prescription, ¿no? Sería en inglés. Y como nota final, deciros que ya puede valer A positivo o negativo, que esto nunca vale 0. Y diréis, ¿y qué? ¿No? Bueno, pues resulta que esa inocente observación equivale a decir que cuando esto esté dentro de una función de Green, eso va a querer decir que tanto el futuro como el pasado van a influenciar de cara a saber lo que vale el campo en el presente. Mientras que si volvemos por 4 segundos a esta situación de aquí, fijaos, si pongo los dos polos arriba y cierro el contorno así, para cuando a sea negativo, pues la integral dará algo. Pero en esta misma situación, habiendo subido los polos, si en esta misma situación a es positivo, entonces tengo que coger, no tengo más remedio que coger la parte de abajo para que este semicírculo se haga 0, pero los polos siguen estando aquí arriba. Y por tanto, como aquí dentro no hay ningún polo, entonces la integral daría 0. ¿Y esto qué significa? Bueno, imaginemos que esto fuera el tiempo, que ahora no lo sé, ¿eh? Bueno, en realidad es diferencia de tiempos, pero bueno, da igual. Imaginemos que lo digo así más o menos para que no quede tan abstracto, aunque ya hablaremos de eso en el capítulo siguiente, pero bueno, imaginemos que esto es el tiempo. Entonces, el tiempo negativo significa el pasado. Vale, pues eso significa que miramos al pasado para saber esta integral, y saber esta integral nos va a ayudar a saber el campo en el presente. Esto lo tenéis que creer de momento. Mientras que si miramos en el futuro, esto es 0, lo cual significa que no podemos hacer, esto no influencia nada para saber el campo en el presente. Y entonces esto es lo que se llamaría, o sea, cuando desarrolláramos la fórmula correctamente y de forma íntegra en el capítulo que viene, pues esto daría lugar a la función de Green retardada, que significa mirar en el pasado. Y de forma similar con esto. Esto sería justamente lo contrario, y esto daría la función de Green avanzada, y que es mirar al futuro. Pues bien, Feynman no tiene una mezcla de las dos, ni mirar al pasado ni mirar al futuro completamente, sino una mezcla. Y resultó, como ya os he dicho varias veces, que esto es lo correcto en Quantum Field Theory. Pero bueno, ya hablaremos largo y tendido, porque ya estoy bastante cansado porque he hecho este vídeo ya 2 veces.
2 veces más la corrección. Madre mía. Y lo dicho, como moraleja top, no nos fiemos de nadie, no os fiéis de mí, no os fiéis del todo de vosotros, no os fiéis de los libros al 100%. Dejad un tanto por ciento de desconfianza, no mucho tampoco, pero no al 100%, ¿vale? Y gracias por haberme hecho ver que había cometido un error. Pues nada, el próximo vídeo ya vamos a calcular la función de Green de Feynman para el campo de Klein-Gordon. Y como esta integral ya la tenemos calculada, vais a ver que va a ser muy fácil. Pues muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.